Muy buenos días. En esta mañana pues es una gran bendición poder dirigirme al pueblo de Dios y a todo el mundo que desee escuchar la palabra. Voy a orar pidiendo que sea el Santo Espíritu de Dios que nos guíe para que esta palabra llegue al espíritu de cada persona y haga la obra que tiene que hacer. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos. Sabemos que eres nuestro amigo, nuestro ayudador, el que nos guía a toda verdad. No queremos que sea palabra humana, sino palabra que viene de ti. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Me ha tocado la bendición de compartir con ustedes esta palabra muy importante que es para el pueblo de Dios de manera especial, ya que nosotros tenemos el privilegio de cenar, de hacer un acto muy solemne que Jesús nos enseñó, que Jesús lo instituyó, como dice la palabra, la noche antes de ser ejecutado. Bueno, ¿cuál es la palabra? El poder de la Santa Cena. Muchos cristianos tomamos la cena por costumbre, pero no la tomamos por revelación. O sea, lo hacemos sin discernimiento. Y la palabra de Dios nos dice que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que estamos haciendo. Vamos a ver qué dice la palabra en 1 Corintios 11:23. Es allí donde está pues la instrucción que nos da el apóstol Pablo sobre este privilegio, como le digo, que tiene la iglesia del Señor Jesucristo de hacerlo siempre. Sabe que en la palabra no hay fecha, no hay que diga tal día. No, allí dice que lo podemos hacer siempre. Por eso es importante saber cómo lo debemos de hacer. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también es enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciares hasta que venga. Me quiero enfocar en este versículo que es muy importante, que es básico para que este acto tan solemne y haga lo que debe de hacer en nuestras vidas. Vamos al versículo 27. Dice: de manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Como le decía, esto es una gran oportunidad, una bendición muy grande que tiene el pueblo de Dios, pero que a veces lo hemos hecho por costumbre, no con discernimiento, ni peor por revelación. Vamos a detenernos en esto que dice cenar indignamente. Yo he consultado a ver qué quiere decir la palabra indigno. Puede ser que estemos en pecado, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Dice que indigno no es ser merecedor. Indigno es despreciable. Indigno no es hacer lo que nos corresponde. Y
también dice que indigno es arruinar, enfurecer y enojar. Si analizamos esta palabra, pues nos damos cuenta que cuando lo hacemos de esa forma, indignamente, sin discernir, no estamos haciendo nada bien. Lo que es peor, en el versículo 27 nos dice que el que bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo. En otras Biblias dice será culpable de juicio. ¿Qué significa juicio? Juicio significa que vamos a traer maldición en vez de bendición, porque lo hemos hecho sin discernir. Y es más, si vamos, por eso el Señor dice, el que bebe indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto significa que lo estamos desperdiciando, lo estamos despreciando al cuerpo y a la sangre del Señor. Y vamos al 28. Por tanto, pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, examínese, mire hacia adentro. Pídale al Espíritu Santo que le muestre si está indigno, si no está bien lo que está haciendo, porque eso trae maldición a nuestra vida. Y dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire, juicio. ¿Qué es juicio? Maldición. Y es más, el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Imagínense, muchos enfermos. Y no solo habla de enfermedad del cuerpo, habla de enfermedad del alma. Habla que por haber comido la cena indignamente, le hemos dado lugar al enemigo, le hemos permitido que él tome control de nuestra alma y nos ponga tristes y nos ponga melancólicos y nos haga que nos sintamos con complejos, a veces de inferioridad y a veces de superioridad. Por eso, y dice, y muchos duermen. ¿Qué es el dormir? No es que usted solo venga a la iglesia, se agache la cabeza y comience a hacer cuentas con la cabeza. No. Dormir espiritualmente. ¿Qué significa dormir espiritualmente? No entender las cosas de Dios. No entender la palabra. Que usted viene a la iglesia, sale de la iglesia y se le pregunta, ¿qué tal la palabra? Bonita. ¿Y de qué hablaron? No lo sé. ¿Qué pasó? No entendió la palabra. Tiene su entendimiento cegado. ¿Y por qué? Por haber bebido la copa y comido el pan indignamente. Tiene la mente bloqueada. Ahí es donde el enemigo está, como quien dice, haciendo de las suyas, haciendo fiesta, y lo cautiva, y lo esclaviza, y le mete tantas cosas en su mente, en su cabeza, que lo quieren gobernar, que lo quieren que hagan lo que ellos dicen, y ahí comienza el gran problema. Por eso, hermanos y amigos queridos, dice el 31, pues si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Miren, es de examinarme yo. No es de que otra persona me diga.
El gran problema es que a veces, la mayoría de veces, estamos las personas, los cristianos, mirando el mal del otro. No miramos lo que nosotros tenemos. Y ese es el gran problema de ahora, y creo que de siempre. Nos convertimos en juzgadores de otros y no estamos autoexaminándonos como nos pide la palabra. Autoexamínese, no solo para cenar, todos los días debemos autoexaminarnos. Debemos decirnos: Espíritu Santo, muéstrame, ¿qué estoy haciendo mal? Y sabe que el Espíritu Santo se lo va a mostrar, porque esa es su función. Para eso Él está aquí con nosotros en la tierra, para revelarnos, para darnos discernimiento, para mostrarnos. Pero como nosotros nos creemos siempre los mejores, estamos siempre con el dedito acusador, mirando la paja de ellos y miramos la tremenda viga que nosotros tenemos. Entonces, amados hermanos, esto hay que ponerle cuidado, no solo por eso, también es porque ignoramos el poder de la sangre de Cristo. ¿Qué hizo la sangre de Cristo en nosotros? No es algo que usted lo puede despreciar. Fue el sacrificio máximo que solo Jesucristo, por amor a nosotros, por obediencia al Padre. Recordemos que en Getsemaní, Él le dijo al Padre: Padre mío, si es posible, quita de mí esta copa. O sea, no me permitas, no quiero, tengo temor lo que me va a suceder. Pero la siguiente frase: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Él dijo esas palabras, Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Ese momento, Él ya ganó la batalla, porque murió para sí. Entonces, amados hermanos, quiero que veamos, también el versículo 27, antes de que me olvide, habla del cuerpo, porque dice que el que come y bebe indignamente. El cuerpo es el pedacito de pan que es destrozado para que nosotros nos sirvamos. Y cuando usted se lo lleva a la boca y lo mastica, está haciendo lo mismo que los judíos, los enemigos de Jesús, hicieron con Él. Lo molieron, dice la palabra, y nosotros lo molemos con nuestros dientes. Lo molieron, Él fue molido por nuestros pecados. Qué dolor tan grande que Él sintió. Nosotros no lo apreciamos. Nos hemos acostumbrado y nos hemos olvidado de lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que hay de aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto. No la podemos pisotear. Y no es pisotear literalmente, amado hermano. Es pisotear con nuestros actos. Es pisotearla cuando nosotros practicamos el pecado. Cuando nosotros no ponemos en primer lugar al Señor, no le damos la prioridad a lo que Él nos pide. Estamos, como dice la palabra, pisoteando la sangre del pacto. Para esto quiero explicarle un poquito del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 3, versículo 26. Recuerde que Génesis es el libro se llama Génesis porque es el libro del principio. Y recuerde cómo estaba. Al principio estaba la tierra desordenada y vacía. Pero vino el Señor con el Espíritu Santo y fueron ordenando cosa por cosa.
todo fue creado hermoso, bello, y la Biblia dice que Dios vio que era bueno. Pero cuando ya llegamos al capítulo 3, ya vemos la desobediencia del hombre, la caída de Adán y Eva. Ese fue el motivo con el cual Satanás usó para él entrar a gobernar nuestras vidas. Y vamos a leer en el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí es la parte que se habla, y creo que no hay muchas en la Biblia que habla del dolor. En la creación, antes del pecado, no había dolor, no había muerte. ¿Por qué? Porque Dios gobernaba, porque Adán y Eva andaban en luz, no andaban desnudos, porque no había esa mente corrompida. Pero el enemigo de Dios y el enemigo nuestro les tendió una trampa a través de Eva. Por eso le dice a Eva, que representa la mujer, que representa la iglesia, que parirás tus hijos con dolor. Comenzó el dolor. Y de ahí el dolor ha seguido aumentando. Es más, este pecado trajo a Adán y Eva la salida del huerto. El Señor tuvo que botarlos con dolor como padre. ¿Cuánto le habrá costado? ¿Cuántas lágrimas tener que botar a su creación? ¿Cuántos años no sabemos vivieron Adán y Eva en luz, en inteligencia, en sabiduría, en comunicación directa con el Padre? Hablaban cara a cara. Pero el enemigo se metió y desde allí el pecado entró y fue aumentando, hermano. Fue aumentando. Recordemos a Caín y Abel. Caín mató a Abel, consecuencia del pecado de sus padres. Y de allí para adelante entraron las maldiciones. ¿Por qué? La maldición entra por causa de nuestra desobediencia. Y nosotros venimos arrastrando maldiciones muy de atrás, maldiciones ancestrales, maldiciones de nuestros tatarabuelos, abuelos, dice la palabra, desde la 4ª generación. Y vamos a ver un poquito que en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo cantará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto sufrió Jesús por usted y por mí? Y cuando bebemos esa copa
Tenemos que recordar eso, que esa sangre no fue algo muy fácil. Fue fruto, como dice la palabra, de su dolor. Y nosotros tenemos que aprender a usar esa sangre, porque es a través de esa sangre nosotros somos libres, libres de la maldición del pecado, libres de las maldiciones de nuestros antepasados. Pero ¿por qué vivimos sin libertad? ¿Por qué vivimos con enfermedades? ¿Por qué vivimos con tantas depresiones? ¿Por qué nos sentimos inmundos? ¿Por qué nos sentimos sucios? Porque desconocemos el poder de la sangre de Cristo. No sabemos cuánto dolor, cuánto sufrimiento le costamos. Y por eso, como recuerde este dicho, el que no le cuesta, hace fiesta. Todo lo que no nos cuesta, no lo amamos, no lo apreciamos. Por eso hoy yo quiero decirle que la sangre de Cristo tiene un valor incalculable. Por eso el diablo le teme. Lo único que lo derrota, lo único que él no puede resistir es a la poderosa sangre de Cristo, porque fue con esa sangre que él fue avergonzado en la cruz del Calvario. Cuando él pensó haberlo vencido a Jesús, cuando él pensó se acabó, que andaba predicando, ese día, a través de su sangre, lo estaba derrotando. Él estaba llevando mi pecado, llevando su pecado, porque él a eso vino. Y vamos a estudiar un poquito sobre la sangre. Le voy a dar 3 puntitos, nada más, del poder de la sangre. El primer punto es el poder de la sangre que salió de la corona de espinas. Mire, todo lo que Jesús hizo y recibió y sufrió fue con un propósito, y un propósito espiritual, un propósito eterno, algo que no es temporal, es para siempre que lo tenemos. Y dice la palabra que cuando a Jesús se le metió la corona de espinas, que estaba hecha de unas espinas, no, creo que son como de 10 centímetros cada espina, brotó esa sangre preciosa de su cabeza y corrió la sangre de arriba hacia abajo, limpiando sus sentidos, para que nuestros sentidos sean limpios, para que nuestra cabeza, nuestra mente sea limpia, para que nuestra mente no anide en pensamientos pecaminosos, porque nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Allí tiene que haber pensamientos de paz, como dice la palabra, que Dios tiene, el Padre tiene para nosotros pensamientos de paz, de prosperidad. Y esos mismos pensamientos tienen que haber en nosotros. Pero no lo hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hemos dado legalidad al enemigo cuando nosotros pecamos, hermano. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Porque ahí se mete el yo. Porque yo digo que no debe ser así. Porque yo creo. El yo es nuestro enemigo. A ese es el primero que tenemos que llevarlo cautivo a la cruz de Cristo. A ese es el primero que tenemos que crucificarlo todos los días. Decirle, no mandas tú, manda Cristo. Como dijo Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa debe ser nuestra meta. Que Cristo viva, que Cristo gobierne todo mi ser, desde mis pensamientos. La corona de espinas, esa sangre fue limpiando nuestra mente, fue limpiando nuestros sentidos cuando esa sangre fue bajando. Limpió la sangre la vista
para que nosotros veamos las cosas espirituales, para que nosotros tengamos visión de reino, visión de libertad, que nuestros ojos puedan ver lo que el Señor quiere que vea, no ver al mundo natural, los problemas. Ahora mismo, esta pandemia, es verdad que existe, pero es más grande la sangre de Cristo que todo virus, toda enfermedad. Él ya la limpió. Cuando la sangre de la corona de espinas llegó a los oídos de Jesús, es porque Él quería que nosotros apliquemos esa sangre en nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, para escuchar las cosas espirituales, para que sean cerradas a las cosas naturales, que sean cerrados nuestros oídos al temor. Recuerde que el ataque de este tiempo es temor, es muerte. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo. El pueblo cristiano no tiene que tener temor a la muerte, no tiene que tener temor al virus. El pueblo cristiano tiene que tener temor y respeto al Señor y vivir confiados, como dice su palabra. Su palabra nos está diciendo todos los días: no temas, yo estoy contigo. ¿Sabe que la palabra no temas está escrita en la Biblia 365 veces? O sea, todos los días nos dice el Señor: no temas, no temas. Pero nosotros nos estamos dejando gobernar por el temor. ¿Por qué? Porque Satanás tiene legalidad. Nosotros se la damos cuando pecamos, cuando mentimos, cuando desobedecemos, cuando no cumplimos. Le damos, siga Satanás, usted tiene el permiso. Y él lo hace porque él es muy obediente, ¿sabe? Entonces, la corona de espinas, la sangre que brotó de la cabeza de Jesucristo, fue para darnos libertad en esa área, en los pensamientos, en los sentidos, en la nariz, para que olfateemos y aprendamos a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nuestra boca, para que hable lo que dice la palabra, para que nuestra boca tenga sabiduría, para que nuestra boca salgan palabras de amor, de consuelo, de restauración, de animar. No palabras negativas. Desgraciadamente, la hemos usado mal. La hemos usado para criticar, para murmurar, para hablar del prójimo, para hablar del gobierno, para hablar de los países. No, nuestra boca fue limpia por la sangre de Cristo para bendecir, para amar, para dar palabras de ánimo al que está caído, decirle: hay una oportunidad. La segunda sangre que quiero en esta mañana mencionar fue la sangre de la espalda de Jesús, cuando Él fue lacerado. Imagínense, 39 azotes. Si usted estudia cómo eran los azotes, cómo eran con lo que azotaban los soldados romanos, eran bolas de acero con clavos. Cada azote se llevó un pedazo de la carne de Jesucristo. Dice la palabra que Él fue como podrida llaga. 39 azotes, que son las 39 plataformas de las enfermedades. De ahí se derivan un montón. Pero eso también venció Jesucristo. Por su llaga, dice la palabra, fuimos curados. Su sangre limpia toda enfermedad, cáncer, virus, porque yo no le llamo corona. La única corona la tiene Cristo. Este virus también fue derrotado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, a través de la sangre de Cristo, a través del Cordero de Dios. Y por eso nosotros tenemos esta promesa de ser sanados por la llaga de Cristo. Pero no fue una llaga como cuando usted se hace un cortecito en el dedo. ¿Cómo duele?
Imagínense toda la espalda destrozada, sacada a pedazos. ¿Cómo fue su dolor? La Biblia nos dice que él estaba anestesiado. La Biblia nos dice que él estaba en cuerpo glorificado. Él estaba como usted y como yo, con cuerpo humano, donde sentía el dolor. Pero él lo soportó por amor a nosotros. La tercera cosa que hizo la sangre es la sangre que salió de la barba de Jesús. ¿Sabía usted que la barba de Jesús le fue arrancada? ¿Qué dolor, hermano, habrá sido que le arranquen su barba? La barba tiene un significado espiritual muy grande. Los judíos, ¿por qué usted ve que la mayoría de los judíos usan barba? Porque eso tiene una enseñanza espiritual que no se la voy a explicar hoy por la falta de tiempo. Algún rato, si el Señor me vuelve a dar la oportunidad, lo haré. Entonces, Jesús era judío y él fue arrancada su barba, destrozada su mandíbula. ¿Para qué? Para quebrantar la maldición de la condenación. ¿Quién nos condena? Nos condena el diablo y nos está susurrando al oído: no vales, no sirves, eres lo peor, nunca vas a aprender, eres la oveja negra de la casa. No, eso es condenación. La Biblia dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. La Biblia dice que no hay condenación al que está en Cristo. No hay condenación. Usted y yo tenemos que cerrarle los oídos a Satanás y decirle: yo soy bendición, yo soy un escogido, con todas mis fallas, con todos mis defectos, y no dejarse condenar. No darle lugar, porque el momento que usted comienza a deprimirse, el momento que usted comienza a mirarse, a tener complejo de inferioridad: ay, es que yo no puedo, es que para mí no es eso, es que yo no aprendí, es que yo no estudié. No, eso es una maldición que tenemos que rechazar. Para eso fue la sangre de la barba, para romper esa maldición. No debemos darle lugar a esas maldiciones, a pesar que quiero enfocarme un ratito en eso. Con mucha pena tengo que decirlo, que muchas veces los padres, las madres, maldecimos a nuestros hijos cuando los tratamos mal, cuando vemos sus defectos y no vemos sus virtudes, cuando no le damos una palabra de aliento. No los veamos humanamente, veámoslo espiritualmente, veámoslo. La gente dice: su hijo es un drogadicto. Yo digo: mi hijo es un siervo de Dios. La gente dice: su hijo es un vago. No, yo digo: mi hijo es un hijo esforzado. Él va a llegar muy alto porque tiene la bendición de Dios. Así que tenemos, hermanos, que nosotros aprender a romper esas maldiciones que muchas veces somos los padres que las hemos traído. Por nuestra desobediencia le hemos dado legalidad al enemigo y él ha entrado. Y esa maldición va de generación en generación. Quiero leer algo en Isaías 56. Vamos a ver. ¿Qué le pasó a Jesús? Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. O sea, Jesús, cuando fue arrancada su barba, dice que puso su rostro como un pedernal, como una piedra, para soportar el dolor. Los mismos que le besaban
Los mismos que les hizo milagros, los mismos que lo aclamaron que era el rey de los judíos, los mismos que le pusieron los mantos para entrar en Jerusalén, que decían aleluya, alabado, los mismos le arrancaron la barba, los mismos los maldijeron, los mismos lo vituperaron, lo avergonzaron cuando le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Eso era estarlo condenando. Pero todo eso sufrió Jesús por usted y por mí. Y eso es poco. Me falta tiempo, hermano. Me falta tiempo para explicarle el poder de la sangre. Cómo lo que hizo Jesús fue libertándonos cosa por cosa, porque la obra de Él fue completa. Por eso dice la palabra que Él dijo, consumado es. ¿Qué significaba eso? Ya no hay nada que hacer. El hombre, la ciencia, nada tiene que hacer. Jesús lo hizo todo en la cruz. Él nos liberó a todos, la humanidad, al que quiere recibirlo y al que no quiere recibirlo. Por eso, hermano, a través de la sangre nosotros somos liberados. ¿Y qué es la liberación? Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo sencillo. Yo le entrego a usted un regalo. Si usted quiere, lo abre. Y si lo abre, va a encontrar lo que yo le di. Asimismo es Cristo cuando viene a nuestra vida. Él viene, nosotros lo recibimos, pero no queremos que Él abra ese regalo. No queremos que Él trate con nosotros. Nosotros lo limitamos. Y como no dejamos que Él trate nuestra vida, nosotros seguimos cayendo y levantando. Un día tenemos fe, mañana no tenemos. Un día proclamamos que Cristo vive, mañana dudamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de maldición. Porque hemos vituperado el nombre de Cristo. Porque no hemos discernido el poder de la sangre de Cristo. Por eso, hermano querido, nosotros tenemos esa bendición, pero también tenemos ese gran compromiso. Ese gran compromiso de cuando cenamos. Ahora sé que por el motivo de la pandemia, a pesar que la Biblia lo dice, que podemos cenar todos los días, pero si lo hacemos, debemos cenar dignamente, no indignamente, para no caer en juicio, para no tragar pecado. Por eso, hermano, ahora que estamos trabajando con la visión de las casas, va a ser muy importante que usted sepa más que nunca ahora el poder de la sangre de Cristo para limpiar nuestras casas. Vamos a leer, vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, que Éxodo significa salida. Recordemos que en este libro fue cuando el pueblo de Israel salió de esclavitud. Después de 400 años que había estado esclavo por el pecado y estaban clamando al Señor. Y el Señor escuchó el clamor y envió un libertador, ese libertador Moisés. Y bueno, vamos a leer en Éxodo 12, versículos del 7 al 13. Y tomarán de la sangre del cordero que maten, ¿no? Y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas de lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comerán del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, parados.
vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque así es la Pascua. Y la sangre, el versículo 13, os será por señal en las casas. Mire, la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire, aquí le ordena al pueblo de Israel. Iba a venir un juicio, el último gran juicio contra Faraón, que tenía oprimido al pueblo. Habían pasado 9 plagas, 9 juicios, y Faraón no había hecho caso. Pero dijo, este sí lo va a hacer caso, porque voy a matar los primogénitos de sus vacas, de sus hijos, y el primero que va a morir es el primogénito de Faraón. Pero a ustedes, a mi pueblo, pongan la sangre del cordero que lo maten en el dintel, en el cuadro de la puerta, póngale en la sangre, para que cuando pase el ángel de la muerte, vea la sangre y la plaga no entre ustedes. Y dice la Biblia que ese día hubo gran lamento en Egipto. Murieron todos los primogénitos, hasta los primogénitos de los animales. Pero el pueblo de Dios estaba en gozo. ¿Por qué? Porque sus casas estaban cubiertas con la sangre del cordero, que no era Jesús. Eso nos estaba enseñando lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Este era un animalito que tuvo que morir para que otros vivan. Entonces, hermano, ahora el Señor nos ha dado esta visión de que la iglesia, la gente no venga a la iglesia vaya a la casa. Que vayamos a las casas, pero usted tiene que saber que su casa tiene que estar cubierta con la sangre del Cordero. ¿Cómo cubrirla? Ya le vamos a ir enseñando. Y también vamos al Nuevo Testamento. Vamos a leer en Hechos 2:46. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Mire, ¿sabe que en el libro de Hechos se fundó la primera iglesia? ¿Y sabe de dónde salió la primera iglesia? Del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús murió, el soldado romano, para saber si había muerto, le metió una lanza y sabe que salió sangre y agua. Sangre, el sacrificio. Agua, palabra, vida. Ese es el fundamento de la iglesia. Ahí estamos parados la iglesia. Pero esta iglesia que nació allí era una iglesia muy diferente a la de ahora. Era una iglesia que vivía unánime. ¿Qué dice unánime? Todos tenían la misma visión, todos obedecían y no había templos. En las casas compartían la palabra, compartían el pan. Entonces, mi hermano querido, y para terminar vamos a leer Hechos 5:42. Con esto terminamos. En Hechos 5:42 dice, y todos los días, ¿cuándo? Todos los días en el templo y por las casas no ceñaban de enseñar y predicar a Cristo. Todos los días. Así como comemos la comida que nos da salud, debemos comer la palabra de Dios que nos da salud y vida eterna. Gracias, que el Señor los bendiga mucho. Espero que esta enseñanza sirva para que nuestra vida cambie. En el nombre de Jesús los bendigo.
Amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.